Tramo final de la temporada y Mbappé de vacaciones. Bienvenidos a todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión dando un pequeño... Este va a ser un mix muy interesante de varias cositas, de la actualidad del Real Madrid y de las cosas que han estado pasando en estos días. Estuve por ahí un poquito ausente, que más o menos, subí el video de Hugo Sánchez, que por cierto se los dejo en la descripción. Lo subí el día jueves, espero que les guste, justamente coincidiendo con el Día del Niño, ¿no? Precisamente por eso el niño de oro, como le solían decir al buen Hugo, al macho. Bueno, entrando un poquito en materia, después de este fin de semana bastante tranquilo, como sabrán, y dependiendo de qué día estén viendo este video, se acaba de pasar el 1 de mayo, día del trabajo, bastante tranquilo, digo, después de esa semana en la oficina, que bueno, ya ninguna es fácil, ¿no? Pero bueno, comenzamos con un poquito la reseña de lo que fue el Español Real Madrid el día de ayer. Ciertamente es que lo vi, básicamente lo vi completo el partido, igual pocas cosas que comentar del mismo. Vinicius anotó 2 goles, muy buenos goles ambos. Curiosamente, porque no estaba el general Mbappé, que ahorita vamos a entrar en ese punto también, ya un poquito más enfilados al final del video. Vinicius se convierte en uno de los jugadores selectos, de un grupo selecto de jugadores que tiene más de 5 temporadas anotando consecutivamente más de 20 goles. Eso quiere decir que se pone en ese grupo con figuras como Puskás, como Alfredo Di Stéfano, como Cristiano Ronaldo, Raúl, Benzema, bueno, los que ya sabemos, conocemos y seguramente muchos extrañamos, ¿no? Sobre todo a Benzema, que es más mi contemporáneo, que un poquito incluso más que Cristiano Ronaldo. Ferland Mendy otra vez lesionado. Eso evoca mucho la cuestión física que se ha experimentado en el club. Antonio Pintus, de pasar de ser una parte fundamental en esas 2 Champions de Ancelotti, Antonio Pintus, contextualizando un poco para quienes a lo mejor no hayan escuchado este nombre, es el preparador físico jefe de los servicios del Real Madrid, que estaba haciendo un trabajo francamente fantástico. Sin embargo, algo está cambiando y es evidente que tenemos un problema bastante importante en las lesiones. Ferland Mendy, si se somete a cirugía sin tomar el tratamiento conservador, pues estaría aproximadamente entre 5 meses de baja. Es un tiempo bastante considerable, ¿no? Si tomamos en cuenta que va a tener o va a llegar muy raspado al inicio de la siguiente temporada, que bueno, creo que el Madrid tiene que hacer otra vez una reestructuración completa en su defensa, y en otras partes del campo, en todas, básicamente, a excepción de la portería. Creo que Lunin y Courtois siguen teniendo muchos galones para continuar en el equipo sin básicamente tener algún recambio, ¿no? Que no fuese por emergencia. Jugó Fran García por delante de Álvaro Carreras. Esos son los síntomas que son bastante evidentes de que las cosas francamente no quedaron bien planeadas desde un inicio, ¿no? Ya jugamos el clásico la próxima semana, el 10 de mayo justamente, contra el Barcelona, y solo queda una misión en esta temporada, o en lo que resta de ella. No podemos darles el título justamente jugando contra el Real Madrid, ¿no? Hay que ganar, hay que salir con todo, y ojalá, ya pasando un poquito al tema de Mbappé, no juegue Mbappé. A ver, yo siempre he sido un defensor del francés. Me encanta su juego, me encanta las cosas que hace en el campo. Es campeón del mundo y lo fue a sus 18 años en esa selección maravillosa de Francia, ¿no? En Rusia. Pero es que no puedes irte de vacaciones mientras estás lesionado. Es una ofensa para los compañeros, para el público mismo del Real Madrid, que ya sabemos que esta clase de temporadas en donde ya no estamos peleando nada,
todavía faltando un mes aproximadamente para que se termine todos los torneos en Europa, o bueno, básicamente en todas las ligas del mundo. Ya empezamos con el Mundial, que también pronto tendremos algún videíto ahí haciendo los pronósticos. Vamos a repasar grupo por grupo y vamos a dar esos vaticinios, podría llamarse, a ver qué tal me va con eso. Pero bueno, en esta ya recta final de la temporada suele ser bastante aburrido, lento, porque pues el Madrid ya no se juega nada, ¿no? Pero estándote recuperando de una lesión, sales con tu mujer, tu esposa, tu novia, con quien esté, con este esposito, justamente. Les dejo ahorita unas imágenes, ¿no? de Mbappé en Italia con la jovencita en cuestión, con la señorita en cuestión. Y básicamente creo que es muy poco tacto que tiene Kylian Mbappé. A ver, la gente lo está matando en redes sociales. Igual voy a dejar unas impresiones de pantalla, sobre todo de Instagram, en cualquier post. La gente está poniendo Mbappé out, Mbappé vete. Y yo no estoy tan seguro de qué es lo que vaya a pasar en la delantera del Real Madrid y en esa confección que puede haber ya en este verano, ¿no? ¿Por qué no? Vinicius está a punto de renovar o de irse. Si nos ponemos a pensar en el gran espectro de clubes de primer nivel, de élite, de primera línea de Europa, porque, a ver, Vinicius no se va a ir a Arabia Saudí. Justamente ahora creo que en la temporada pasada había acercamientos y los árabes ofrecieron, creo que 250 millones de euros por él. Es una millonada completa. Con eso reestructuras todas las líneas del campo. Sin embargo, no sé qué tan factible sea que se vaya él a Arabia, porque seguramente quiere seguir en la élite y seguramente quiere seguir fraguando ese buen camino que ha tenido hasta la fecha, desde que llegó a Europa procedente de Brasil en aquel lejano 2019-18, me parece, justamente cuando Mbappé ya estaba ganando un mundial. ¿A dónde se puede ir? Pues creo que él tiene más cartel y tiene más equipos que pudieran costear tanto su ficha como meterlo en un proyecto deportivo. Ahora, si lo vemos con Mbappé, es muy difícil que él encaje en otro equipo. Pongámonos a pensar. Si nos vamos a Italia, que es la liga, digamos, menos fuerte de las 4 o 5 ligas predominantes en Europa, pues el único equipo que podría más o menos seguir peleando la Champions League sería el Inter de Milán, porque la Juventus está teniendo una temporada no tan mala, pero no como lo que fue antaño, ¿no? El último capo cañonieri, por ejemplo, fue Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de hace 4 o 3 años, 4 aproximadamente. Y no creo que tengan el dinero para comprar a Mbappé. El Bayern Múnich, si los scouts y los directivos del Bayern Múnich cambian alguno de los 3 que tienen arriba, que es Olise, Kane o Luis Díaz, por Mbappé, ¿qué te digo? Kylian Mbappé se está convirtiendo en un activo tóxico para el Real Madrid, separando el vestuario. Si de por sí ya tenían los egos altísimos y no se trata solamente de ser una superestrella, ¿no? O de ser el mejor del equipo, o de saber que eres técnicamente superior a todos los demás. Entre Vinicius y él yo creo que está ese tema de competitividad técnica, por así llamarle, ¿no? Porque ninguno de los dos defiende, tácticamente ninguno compite como tal. Se trata de cómo te comportas frente a un grupo, cómo concibes el día a día con tus compañeros, cómo te diriges con la gente que está a tu alrededor para saber y hacerles saber que eres parte de un equipo. Kylian Mbappé no puede irse a ninguna otra parte que no sea el Real Madrid. Ninguna otra parte. De las 2 ligas que ya hablé, si vamos a Francia y que quizá algún regreso al Paris Saint-Germain, es imposible porque Luis Enrique, y bien lo dijo en algún momento en ese video mítico en donde él habla de Mbappé se va, no lo dijo directamente como tal, pero sabíamos que se refería al delantero francés, y decía: ahora voy a controlar todos los aspectos del campo, todos.
porque Mbappé no defiende. Voy a poner ahorita igual en un screenshot del diario Marca algunas estadísticas del Real Madrid y justamente también de Mbappé. Y básicamente en los partidos en donde no juega él, el equipo juega mejor. Porque Vinicius en algunas ocasiones ayuda en el flanco izquierdo, bajando un poco a recibir al menos la pelota a media cancha. El otro día vi un video de Harry Kane saliendo de 5 y básicamente el gol que hizo Luis Díaz en la eliminatoria contra el Real Madrid fue un pase de Kane. A mí me encantaría ver a Mbappé haciendo eso. Siguiendo otra vez con las ligas, ya para terminar, porque al Portugal no se va a ir, es evidente. La liga inglesa. Podría ser que a lo mejor el Liverpool tuviese alguna opción de comprarlo y de querer reestructurar un poco el proyecto. Ekitike se encuentra lesionado y al final también jugaría de 9 porque es la posición que lo están poniendo en casi todos los equipos en los que está militando. En el París en algún momento lo hizo, en Francia lo está haciendo también, en el Real Madrid sin ninguna duda, porque tenemos a dos grandes ególatras en la misma posición. Y básicamente serían, yo creo que todos los equipos, solamente uno de todas las grandes ligas podría medio encajar. ¿Cuál es la opción entonces más factible? Que se arregle un poco las cosas en la cuestión de la plantilla del Real Madrid, que Vinicius se vaya. Y yo no sé qué tan bueno podría ser eso. A ver, definitivamente tiene que haber un cambio. De nada va a servir, como ya lo he mencionado en videos anteriores, traer a Endrick. ¿Dónde va a jugar? Se va a ir seguramente Gonzalo García, que yo no creo que sea algo fundamental para que las cosas empiecen a funcionar mejor, para que hagan espacio para alguien, porque vas a traer a Endrick y va a jugar ¿cuántos minutos por temporada? ¿1000? ¿800 minutos? Fede Valverde lleva jugando 4000 minutos. Esas son las posiciones que debe de haber más rotación, tener jugadores que puedan jugar en un buen nivel, aceptable, competitivo frente al élite, 20 minutos, 25 minutos. Me estoy centrando mucho en Kylian porque definitivamente es que se está comportando como algo que yo pensé que no iba a pasar como tal. Pensé que él iba a entender que en el Real Madrid, y De Stéfano lo dijo, nadie es más grande que el club. No hay ninguno mejor que juegue mejor que todos jugando juntos. Y es la realidad, o sea, la efectividad de Kylian en los partidos sí es muy grande y sí es anotador. Pero de los partidos que lleva el Real Madrid, y estoy viendo aquí las estadísticas justamente en el diario Marca, llevamos 70 goles. 70 goles. Creo que es solamente en Liga. Sí, solamente en Liga. Pero la delantera del Bayern Múnich lleva más de 100. Y estamos hablando que no valen 150 millones como Kylian, por ejemplo. De penalti son 12 anotaciones. Kylian ha metido 8. Es el Pichichi, es el máximo goleador, con 24 tantos. 16 goles son de jugada. Y seguramente son muy pocas las que él mismo se ha fabricado como tal. O sea, a ver, y hay que estar ahí, y hay que meterlos, y hay que anotar esos goles, ¿no? Justamente ayer jugué soccer y uno de mis compañeros, un amigo que quiero bastante, tuvo ahí un penalti que pudo haber sido, creo que el empate. Íbamos abajo en el marcador 2-1 o 2-0, no estoy muy seguro, no recuerdo exactamente el momento. Y bueno, no tuvo la fortuna. Un abrazo, Changa. Hay que estar para meterlos, claro. Pero esos goles, ¿cuánta rentabilidad te dan para ganar los partidos? Porque no es lo mismo, le metes al Bayern Múnich 2 goles en Champions League que meterle 2 goles al Getafe en Liga. Que ojo, pueden ganar. A ver, el Real Madrid ha demostrado que puede ganarle al que sea, pero cualquiera nos puede ganar también. Tenemos una fluctuación horrible, terrible, que no va a terminar de cuajar hasta que haya salidas. Sigo todavía pendiente con ese videito que les comenté acerca de los fichajes, las entradas, las salidas, y van a ver, yo creo que en esta semana, a ver si el viernes lo subo,
voy a poner ahí algo bonito con jugadores y vamos a hacer ahí la confección de la plantilla de cómo podría verse la siguiente temporada. También el Mundial va a ser una cuestión que va a ser bastante importante porque ahí se destapan muchas estrellas, ¿no? En esa máxima mundialista. Al final pues es un extremo presión, tanto mediática como deportiva, y bueno, en las presiones y en esos momentos es cuando se muestra quiénes son los grandes jugadores, ¿no? Y en cualquier término de la vida, señores, o sea, demostrar que uno mantiene la calma y mantiene la cabeza fría en momentos de sumo estrés, de suma presión, pues te hace pensar mejor. Tienes más liderazgo, tienes una cuestión para poder ver y hacer las cosas, cosa que, volviendo otra vez al tema del Real Madrid, pues yo creo que ahorita no tenemos a nadie para ello. Es doloroso y yo sigo pensando que Mbappé es el mejor delantero del mundo, pero ¿qué tanto te cuesta por partido tener al mejor delantero del mundo? Que se burla un poco de ti porque él sabía perfectamente que yéndose de vacaciones a alguien iba a filtrar fotos, a alguien iba a darle información. Las redes sociales siempre están ahí en los peores momentos, peores mejores, ¿no? Nuevamente, igual, reestructurando un poquito ese argumento, esa idea, ¿no? ¿Qué tanto hubiera sido para Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en aquel 2009 cuando llegó al Real Madrid, que no había tantas redes sociales, apenas Facebook estaba, digamos, como que empezando a estar presente en esta época, ¿no? Fíjense qué gran cosa estamos viviendo últimamente. Ahora hasta las redes sociales juegan en contra o a favor de los diferentes intereses. Y en el fútbol y en del término empresarial, profesional, bueno, en cualquier punto es ya un activo, es un jugador en el tablero, las redes sociales. Kylian Mbappé sabía perfectamente que alguien iba a filtrar esa información, que alguien lo iba a poner en las redes sociales. ¿Él mismo está creando la presión? Tal vez. ¿Cómo lo podemos saber? Seguramente habrá más información en los próximos días. No sabe si va a llegar él mismo en el Clásico. Por ahí vi un pequeño video en donde sale de Valdebebas, el estadio donde entrena el Madrid, en la Ciudad Deportiva, firmando una camiseta. Le preguntan que si va a llegar para el domingo. No sabe. A ver, si él dice que juega, va a jugar. No dudo del profesionalismo de Mbappé, pero es bastante extraño que en este término de la temporada, cerca del Mundial, haya este tipo de situaciones, ¿no? El Mundial es otro condicionante. Por supuesto que lo es. Vemos los rendimientos de todos los equipos de Europa últimamente y todos van un poco a la baja. Y no es mentira. Lo puedo argumentar un poco. Por ejemplo, el Bayern Múnich, en Champions League únicamente. Le han metido 9 goles en los últimos 3 partidos. 9 goles. Y es el mejor equipo del mundo. Paris Saint-Germain empató con el Logan en Francia 2-2 también. El City acaba de quedar 3-3 contra el Crystal Palace, me parece, no recuerdo contra qué equipo. El Chelsea perdió 3-1 contra el Nottingham Forest. Hay un bajón, hay un cierto bajón de básicamente todos los equipos en Europa porque los jugadores tienen la mente en el Mundial. Es evidente. Quien no lo quiera ver, pues bueno, ahí están las estadísticas. Muchas lesiones, muchas bajas por dolores musculares, por lesiones musculares, que suelen ser las que normalmente se pueden curar más rápido. Hay muchas cuestiones alrededor, muchos factores en el Real Madrid y en el panorama del fútbol mundial que justamente esta gesta mundialista influye bastante en los jugadores hasta en las mismas directivas. Las directivas casi puedo asegurar que va a haber muy pocos fichajes antes del Mundial. Se va a ver ya después los rendimientos, las lesiones. Es un factor, es totalmente un factor. Hablando del Mundial justamente y de tener otra condicionante respecto a este torneo, los entrenadores. Salió por ahí otra novia al Real Madrid, que Scaloni, el DT de Argentina, podría estar también en la mira.
Scaloni nunca ha dirigido, en un equipo, en un club. ¿De verdad es lo que están pensando los directivos del Real Madrid? Traer a alguien que jamás ha tenido un club al mando. Porque, a ver, sí, Argentina tiene grandes egos también. Pero Argentina, y todas las selecciones, por supuesto, y Scaloni siendo argentino también, tiene una ventaja, por así llamarle, que el Real Madrid no va a tener. Que Scaloni, en Argentina, puede decir, hey, apelo a su patriotismo para que vayan y ganen en un partido de mundial, o en eliminatorias, o en lo que ustedes quieran. Y unes al equipo, hay algo por qué jugar. Entras al vestuario del Madrid, hay 4 franceses, hay 2 ingleses, que por cierto, Alexander-Arnold seguramente va a ser ya el único lateral derecho que le queda al Real Madrid de aquí hasta que se acabe la temporada. Imagínense cómo estamos. Hay otros 3 brasileños y una lucha de egos tremenda. Ya para cerrar un poquito el video y finalizar con un poco el pronóstico de los partidos que van a ser para mañana y el miércoles de Champions League, Arsenal Atlético de Madrid y Bayern Múnich Paris Saint-Germain. Yo creo que pasa el Atlético con un nivel también, el Arsenal con un nivel un poquito por debajo de lo que, bueno, no un poquito, bastante, ¿no? Por debajo de lo que vimos al principio de la temporada o en la primera parte de la temporada, en ese septiembre-diciembre. Como comenté hace unos momentos, el Manchester City empató, entonces vuelve otra vez el Arsenal a ser el candidato máximo al título en la Premier League. Solamente depende de él mismo, si no pierde, gana. Así de sencillo, aún con el City teniendo un partido de menos. Entonces yo creo que al Arsenal le va a dar para que le gane al Atlético de Madrid. Además juegan en Londres. El porcentaje para mí es un 70-30, pasando Arsenal. Y por otro lado tenemos al París Bayern Múnich. Como ya lo mencioné, ambos equipos atacan espectacularmente como pocos, pero me parece que se lo va a llevar el Bayern Múnich también. Yo creo que al París le va a pesar un poquito esa psicología de tener que ser el bicampeón, ¿no? Después de que no ha habido otro bicampeón o tricampeón seguido en esta era de Champions League, además del Real Madrid, Entonces va a ser un poquito difícil. No creo que el club parisino árabe lo vaya a lograr. Y personalmente yo quisiera que el Bayern de Múnich sean los que sean finalistas para tener esa final Arsenal-Bayern. Porque al final del día, pues el Bayern es un club hermano, por así llamarlo, con ciertos mecanismos parecidos al Real Madrid, y es el que más me gusta, por supuesto, después del Madrid. Y en la cuestión de los técnicos, viene Mourinho. Yo creo que va a ser él el próximo técnico. Es el que está más a tiro, es el que no tiene otro compromiso en boca, no tiene mundial, no está en un equipo top como tal. Ya logró el objetivo de tener al Benfica en la parte alta de la liga portuguesa para jugar Champions League el próximo torneo, la próxima temporada. Zidane dijo que no. Scaloni lo ve muy difícil. Didier Deschamps, una historia similar a la de Scaloni. Mauricio Pochettino, igual. Esos 3 nombres están en el Mundial. Entonces el Real Madrid pienso que va a tener ya decidido su técnico, que no sus fichajes, antes del Mundial. Y bueno, un poquito mixeado este video. Espero que les haya gustado, platicando un poquito de la actualidad de todo el panorama ya entrando en esta recta final. Seguiremos con mucho fútbol en verano. Hay que disfrutar un poquito de estos días de sol. Algunos serán team frío, otros team calor, como es mi caso. Y bueno, el verano y el fútbol suelen llevarse. Estamos ya por enfrentarnos al Barcelona, nuevamente entrando en esta mini previa, hablando de la realidad que nos espera frente al Barça, para no hacerles el gusto de quedar campeones frente al Real Madrid justamente. Y bueno, eso es lo que tengo para este video, estimados. Ha sido un gusto, un placer nuevamente estar
con ustedes en este video. Les dejo mis redes sociales. Les dejo por ahí los videitos documentales de Hugo Sánchez, de Sergio Ramos y de Alfredo Estefano, que son los que están remontando en el canal. Y bueno, nuevamente pedirles esa suscripción, ese like, esos comentarios y agradecerles otra vez por haber visto este video. Que tengan un grandioso día, semana, y en el momento que estén viendo este video, que tengan un grandioso día. Gracias. Chao, chao.